En el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis capítulo 3, verso 16. Leímos, y vuelvo a leer. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿A quién se le dijo estas palabras? A la iglesia de la Odisea. La última iglesia de la serie de 7 en los primeros capítulos de Apocalipsis. Un estudio más profundo demostrará que cada una de estas iglesias representa un periodo de la era de la iglesia cristiana. ¿Sí? Ahora, nos encontramos en este pasaje en la última de las 7. Debe representar, por lo tanto, la última iglesia. También este estudio que menciono más profundo demostrará que es la iglesia actual, la de la última generación. Su nombre significa el juicio sobre el pueblo. Así que esta iglesia debe representar al grupo que está viviendo el tiempo del juicio. ¿Cuándo comenzó este juicio? 22 de octubre de 1844. Entonces es la iglesia que está viviendo durante este tiempo, ¿no? Ahora, quisiera que leyéramos desde el versículo 14. Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Lo leo y dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Primera pregunta: ¿quién amonesta a la iglesia de la Odisea? ¿Qué dice el pasaje? El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. ¿Quién es el testigo fiel y verdadero? Bueno, la Biblia es su propio intérprete. Vamos a Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Versículo 11. Dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Primero, Juan ve el cielo abierto. ¿Cuándo se abrirán los cielos? ¿En qué acontecimiento? En la segunda venida, ¿no? Se enrollan los cielos como un pergamino. Ahora, en este acontecimiento, él ve a un jinete que montaba un caballo blanco. Su nombre era Fiel y Verdadero. Y su nombre era el Verbo de Dios. El mismo autor de Apocalipsis, cuando escribió Juan, le llama Verbo de Dios ¿a quién? A Cristo. Por eso dice que su ropa estaba teñida en sangre. Entonces, este hombre fiel y verdadero es el mismo de Apocalipsis 3, el testigo fiel y verdadero. Ahora, quien amonesta entonces, ¿quién es? Cristo. Con la autoridad del Hijo de Dios nos amonesta. Dice, también la otra característica que da el versículo 14 de Apocalipsis 3 es el principio de la creación de Dios. Muchos interpretan que significa que fue lo primero que Dios creó, pero la palabra también puede traducirse como el origen o el originador de la creación de Dios. Es decir, que todas las cosas creadas surgieron de Él. Como dice otro pasaje, por Él fueron hechas todas las cosas visibles. Ahora, ya vimos con qué autoridad nos amonesta. Ahora, la pregunta es, ¿por qué nos amonesta? Versículo 15. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. ¿Por qué nos amonesta? Por las obras. Yo conozco tus obras. Las obras determinan si la persona es fría, caliente o tibia. ¿Sí? Ahora, esta es la razón de la amonestación. Las obras. Ahora, aquí se presentan tres estados.
La iglesia está representada por el tercero. Primer estado, frío. Segundo estado, caliente. Y tercer estado, tibio. Para entender qué significa tibio, que es lo que nos ocupa, porque es el que nos describe a nosotros, hay que entender primero qué es frío y qué es caliente. Ahora, caliente. Cuando decimos la palabra caliente, ¿qué se les viene a la mente? Ok. Con el simple término, la mente evoca un estado de celo intenso, cuando todos los afectos elevados a la mayor tensión se encausan hacia Dios y su obra, ¿no? Y pues se manifiesta en las obras correspondientes. Eso es caliente. Dicho de otra manera, una persona fiel con Dios, ora, estudia su Biblia, manifiesta el amor de Dios, ¿no? Es intachable, tiene los frutos del Espíritu. Espiritualmente está vivo, ¿sí? Es una persona caliente. El calor también es una característica de las personas vivas, ¿no? Ahora, si eso es caliente, ¿qué es frío? Bueno, son términos opuestos. Debe ser todo lo contrario, ¿no? No estudia su Biblia, no ora, no manifiesta el amor de Dios y tampoco lo manifiesta en las obras correspondientes. Está muerto espiritualmente hablando, ¿sí? Alejado de Dios. Ahora, es interesante, bueno, ese es otro asunto. Bueno, está alejado de Dios. Pero ahora tenemos el tercer estado. ¿Cuál es? El tibio. ¿Qué representa entonces el tibio? Si caliente representa a alguien intachable en las cosas de Dios y el frío representa todo lo contrario, ¿qué representa el tibio? Pues a veces sí, a veces no, ¿sí? Inconstancia. A veces oro, a veces no, a veces estudio cuando me da la gana y a veces no. A veces hago cosas buenas, a veces hago cosas no tan buenas y a veces hago cosas malas, ¿sí? Pero observa lo que dice el versículo 15. Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas no tibio. Frío dijimos que es una persona alejada de Dios, ¿sí? Una persona que no tiene devoción matutina, que no ora, no lee, no ama ni a Dios ni a su prójimo. Pero el pasaje dice, ojalá fueses frío o caliente. Quiere decir que ser tibio es peor que ser frío, ¿sí? Debe ser algo terrible para que Dios haya dicho, ojalá fueses tibio, no, fueses frío o caliente, más no tibio, ¿sí? Ahora, hay algo interesante. Si dijimos que las obras son las que determinan el estado espiritual de la persona, ya sea frío, caliente o tibio, según el versículo 15, y vimos que el tibio pues tiene algunas, más no todas, quiere decir que pues no está en muy buen estado espiritual, ¿no? Sin embargo, es interesante lo que esta persona o esta iglesia piensa de sí mismo. Versículo 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. A pesar de la condición de la iglesia, ¿qué sentimos que somos? Ricos. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, ¿sí? Pero el testigo fiel, que es verdadero, es decir, que su testimonio no se equivoca, ¿qué dice? Eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. Es el testigo fiel y su testimonio es verdadero, no puede equivocarse. Puede que nosotros digamos, a ver, Abdías, lo que dices es innecesario. Espiritualmente, pues yo me encuentro bien, no le hago mal a nadie. Doy mi diezmo, vengo cada sábado, estoy en regla. ¿Sí? Eso díselos allá a los mundanos, a los pecadores. Pero esa es la característica exactamente de una persona tibia. Soy rico, es lo que dice un tibio. No tengo necesidad de nada. Pero el que no se equivoca, el testigo fiel,
dice, eres pobre. Ahora, Testimonios Selectos, tomo 3, página 148, tercer párrafo. Dice, el testigo fiel declara que cuando uno supone que está en buena condición de prosperidad, lo necesita todo. Repito, cuando uno supone que está en buena condición de prosperidad, lo necesita todo. ¿Sí? Ahora, ¿qué hace falta entonces? Ya vimos cuál es la condición que tenemos como iglesia. Ya vimos que esta condición es peor que la de una persona fría, una persona que está totalmente alejada de Dios. Ahora, Dios siempre que nos da una amonestación, siempre que nos dice, estos son tus errores, Dios no se queda allí, porque Dios desea que cambiemos. Dios que nos da también la solución, ¿sí? Siempre nos ofrece la solución. Versículo 17. Dice, versículo 18. Apocalipsis 3, 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. 3 cosas: oro, vestiduras blancas y colirio. El oro, la verdadera riqueza espiritual. Colirio, discernimiento espiritual que nos haga ver nuestra verdadera condición. Y vestiduras blancas. ¿Qué representan las vestiduras blancas? Justicia de Cristo, por un lado, y algo más. Bueno, Apocalipsis capítulo 19. La Biblia es su propio intérprete, dijimos al principio. Apocalipsis 19, 8. ¿Qué dice? Está hablando de la esposa del Cordero, los que han de ser salvos. Dice, y a ella, Apocalipsis 19, 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, que es lo mismo que vestiduras blancas, ¿no? El lino es blanco. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Qué son las vestiduras de lino? Las acciones justas. ¿Qué necesita la Odisea para cambiar de su estado de tibieza? Riqueza espiritual, discernimiento espiritual y ¿qué más? Obras justas. A ver. Abdías, algo no está cuadrando aquí. Tú me estás diciendo que para que yo cambie mi condición espiritual, para evitar de que Dios me vomite, como dice el pasaje, necesito obras justas. Pero Abdías, ¿acaso no has leído que nadie será justificado por las obras de la ley? ¿Acaso no has leído que basta creer? ¿No has entendido que seremos pecadores hasta que Cristo venga? Ahora, vamos a ver qué enseña la Biblia respecto a este punto. ¿Qué le dijo Dios a Abraham en Génesis 17:1? Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué le dijo Dios a los israelitas en Deuteronomio? Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Una amiga mía, comentando este pasaje, dijo, bueno, tomando en cuenta que no es posible alcanzar la perfección, decía ella, Dios nos pide que seamos perfectos porque le gusta ver que lo intentemos. Le gusta ver cómo nos esforzamos. Porque la pregunta que yo le hacía era, a ver, Dios te pide que seas perfecto, ¿por qué? Si no puedes.
Y ya, bueno, es que a Dios le gusta ver que te esfuerces. Traducido de otra manera, es como si Dios dijera, me gusta ver cómo cada vez que lo intentas, fracasas. Me gusta ver cómo haces un esfuerzo inútil por alcanzar algo que es imposible. ¿Eso le suena a Dios? ¿No les parece que es un pensamiento diabólico? Si Dios te pide que hagas algo, es porque Él sabe que puedes hacerlo. ¿Sí? De otra manera, sería tirano. Dios te dice, sé perfecto. Dios, yo no puedo. No, tú no puedes. Solo no puedes. Pero para eso estoy yo aquí. ¿Sí? Recuerden qué pasaba con Pablo cuando él luchaba solo. En Romanos 7. El bien que quiero hacer, no lo hago. Y el mal que no quiero, esto es lo que hago. Pero Pablo explicó la razón. En el versículo 14 de Romanos 7. Esto es porque yo soy carnal y la ley espiritual. Naturalezas diferentes. El hombre carnal, Romanos 8 dice, no se puede sujetar a la ley de Dios. Era necesario un cambio en la naturaleza del hombre. El hombre puede dejar de ser carnal y ser espiritual. Entonces estará en armonía con la naturaleza de la ley, que es espiritual. ¿Y qué pasa con los seres espirituales? Dios es espíritu. Los que son nacidos del espíritu son nacidos de Dios, ¿verdad? Le dijo Jesús a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Ahora, vamos a ver. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, verso 9. Pablo, como carnal, no podía obedecer. Era necesario ser espiritual. Ahora, los espirituales, los nacidos de Dios, tienen una característica opuesta. Juan, capítulo 3, verso 9. Primera de Juan 3, 9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. A ver, repito, ¿no qué? No puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Qué significa no puede? Que es imposible. ¿Sí? Eso lo entendemos cuando Pablo dice, no puedo hacer el bien en Romanos 7 porque soy carnal. Ahí entendemos que era imposible para él. Aquí debemos entender lo mismo. Para el espiritual, el que ha nacido de Dios no puede pecar. Ahora, ¿quiénes son los que han de entrar por las puertas de la ciudad de Dios? Vamos a Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26, versículo 1 y 2. En el contexto, la santa ciudad ya ha descendido y los santos se encuentran en torno a ella para entrar, ¿no? Ahora, capítulo 26 de Isaías, versículo 1 y 2. Dice, en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. ¿Quiénes van a entrar? Los justos. Ahora, la pregunta es, aquí dice que solo los justos, solo ellos, van a entrar por las puertas de la ciudad. ¿Quiénes son los justos? ¿Qué dice la Biblia? Primera de Juan, otra vez. Primera de Juan, regresamos, capítulo 3, versículo 7. Dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo. ¿Qué dice? El que hace justicia es justo como Él es justo. Entonces el justo es el que practica la justicia. Entonces el que practica la justicia va a entrar a la santa ciudad. ¿Sí? Por eso se le dan vestiduras de lino.
porque representa las obras justas de los santos, dice Apocalipsis. Entonces, si no obramos justicia, no podemos entrar. Bueno, Díaz, sí, ya explicaste que es un requisito obrar justicia. Pero es imposible. Es imposible. ¿Por qué Dios nos pide que seamos justos a días si es imposible? Todos somos pecadores. Bueno, son muchos los argumentos y las situaciones que deben analizarse en este asunto. Así que, como no tenemos el tiempo, me limitaré a hablar de pasajes claros que no dejan lugar a dudas, ¿no? Este libro, Manuscritos Inéditos, tomo 1, me imagino ya lo conocen, ¿no? Hace rato vi allá arriba el tomo número 5, así que pues el tomo 1 pues ya debiéramos tenerlo todos. Si no lo tienen, consígalo. Manuscritos Inéditos, tomo 1, página 110. Página 110, repito para que se la grabe si lo quiere buscar después. Dice, Dios no puede introducir rebeldes en su reino. Por lo tanto, hace de la obediencia a sus requerimientos un requisito determinante. A ver, otra vez. Dios no puede introducir rebeldes en su reino. Por lo tanto, hace de la obediencia a sus requerimientos un requisito determinante. O sea, si no obedezco sus requerimientos, no puedo entrar. Abdías, entiende, la ley nos salva. Entonces, ¿por qué Dios me pide que la guarde para entrar? Si la ley nos salva. Ok. En el lenguaje de la frase esta que acabo de decir, hay un error. La ley nos salva porque no es alguien que pueda efectuar acciones, como es el hecho de salvar. Pero aquel que salva, que es Cristo, me pide requisitos para salvarme. Y uno de los requisitos, ¿qué es? La obediencia a sus requerimientos. Un requisito determinante. Ahora, acerca de este asunto, el Espíritu de Profecía es claro. Deseado a todas las gentes, página 711. Página 711 del deseado a todas las gentes. Dice, porque la ley era inmutable, porque el hombre podía ser salvo únicamente por la obediencia a sus requerimientos, fue levantado Jesús en la cruz. ¿Por qué? Porque la ley era inmutable y porque el hombre podía ser salvo únicamente por la obediencia a sus requerimientos. No lo está diciendo Abdías. ¿Quién lo está diciendo? Dios a través del Espíritu de Profecía. ¿Qué le dijo Jesús al joven rico? Cuando le dijo, ¿qué bien haré para dar la vida eterna? Los mandamientos, ¿sabes? ¿Qué dijo él? Ya los he guardado. ¿Era verdad? Parcial, lo cual equivale a mentira. ¿Sí? Porque el que ofende en un punto se hace culpable de todos. Él demostró que tenía un Dios ajeno al preferir las riquezas en lugar de Cristo. ¿Sí? Ahora, siguiente cita. Página 113 de este mismo libro de Manuscritos Inéditos. Dice, en el nuevo pacto, las condiciones por las cuales puede alcanzarse la vida eterna son las mismas que en el antiguo. Primera cosa, las condiciones, en el nuevo pacto y en el antiguo, las condiciones por las cuales puede alcanzarse la vida eterna son las mismas. Noten que dice condiciones. Se nos ha enseñado a veces la salvación es incondicional. ¿Pero qué dice aquí? Las condiciones por las cuales puede alcanzarse la vida eterna. Dice, en el antiguo pacto y en el nuevo son las mismas. No cambian. ¿Y cuáles son? Dice, las condiciones se basan y siempre se han basado en la perfecta obediencia. ¿En la qué?
en la perfecta obediencia. Ahora, el diablo se ha encargado de meternos en la cabeza la idea de que esa obediencia perfecta no es posible. Pero si esa obediencia perfecta no es posible, el cielo se va a quedar vacío, hermanos. Ninguno de nosotros va a llegar si la obediencia perfecta no es posible, porque es un requisito determinante. ¿Sí? Ahora, hay otra cita que quisiera leer. Página 334. Antes de eso, quiero recalcar algo. Bueno, muchos han dicho que el hombre en este estado mortal no puede alcanzar la perfección. ¿Sí? Ahora, seremos pecadores, ha dicho, ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Como si en la resurrección nuestro carácter fuese a cambiar. Pero no es así. Ahora, ¿cuándo se ha de efectuar el sellamiento? ¿Cuándo ha de recibir el pueblo de Dios el sello en sus frentes? ¿Antes de la segunda venida o en ese momento? Mucho antes, ¿no? Antes del cierre de la gracia, antes de las plagas, antes de todo eso. Ahora, para que el hombre reciba el sello de Dios en sus frentes, es necesario una cosa. Vamos a ver, página 335. Observen lo que dice acerca del requisito que se necesita para que Dios nos selle en la frente. Empieza diciendo: luchamos con todas las facultades que Dios nos ha dado para alcanzar la medida de la estatura de hombres y mujeres en Cristo. Buscamos su plenitud, esforzándonos siempre por llegar más alto cada vez, intentando alcanzar la perfección de su carácter. Cuando los siervos de Dios alcancen este punto, serán sellados en sus frentes. A ver. ¿Cuándo? Dice, estamos intentando alcanzar la perfección de su carácter, y luego dice, cuando los siervos de Dios alcancen este punto, serán sellados en sus frentes. ¿Cuándo se recibirá el sello de Dios? Cuando tengamos la perfección del carácter de Cristo. No hemos de ser pecadores hasta que Cristo venga. Antes hemos de ser santos y recibir el sello de Dios. ¿Sí? Si habéis de ser santos en el cielo, debemos ser santos primero en la tierra. Ahora, es un requisito indispensable para recibir el sello de Dios, la perfección. Quiere decir que habrá quienes la alcanzarán. Si no, nadie sería sellado. Y si nadie sería sellado, nadie recibirá la lluvia tardía y el evangelio no podría ser predicado antes de que Cristo venga. Porque es la lluvia tardía la que nos prepara para dar el fuerte pregón. ¿Sí? Ahora, sin embargo, sigue oyéndose en los púlpitos y seguirá oyéndose: tú no puedes ser perfecto. No te esfuerces por un esfuerzo inútil. Vas a ser pecador de aquí hasta que Cristo venga. Así que no tiene sentido que hablemos sobre elevar la norma y otras cosas, ¿no? Ahora, observen lo que dice. Dice, eventos de los últimos días. Página 179, párrafo 4. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la Odisea. ¿Qué motiva el zarandeo? El mensaje del testigo fiel a la Odisea. Este mismo mensaje. Dice, tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba y le inducirá a ensalzar la norma y expresar claramente la verdad. ¿Cuál es el resultado del mensaje? Ensalzar la norma y expresar claramente la verdad.
¿Sí? Ahora, ¿por qué viene el zarandeo entonces? Dice, algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Por eso viene el zarandeo. No porque se predique la verdad, sino porque se levantan algunos contra ella. ¿Sí? Eso va a causar zarandeo. Se van a formar dos grupos. Cuando un hombre se para y llama a la consagración, se forman dos grupos. El primero recibe el testimonio del testigo fiel y es inducido a ensalzar la norma. Y el otro grupo, ¿qué hace? Se levanta contra él. Son dos grupos, trigo y cizaña. ¿Quién es el trigo aquí? Quien expresa claramente la verdad y ensalza la norma. ¿Y quién es el otro grupo? Los que se levantan contra él. ¿De qué parte queremos estar? Obviamente queremos estar de parte del trigo, ¿no? Porque la cizaña pues va a ser atada y va a ser echada al fuego. Todos queremos estar de parte del trigo. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a pagar el precio? Dice, no es suficiente el simple hecho de profesar creer la verdad. Todos los soldados de la cruz de Cristo se obligan virtualmente a entrar en la cruza de armas contra el adversario de las almas, a condenar lo malo y a sostener la justicia. Todo soldado de Cristo está obligado, dice, a condenar lo malo y a sostener la justicia. Este es el deber del trigo. Pero hay un problema. Siempre lo va a haber. Testimonios Selectos, tomo 3, página 152. Dice, Satanás y su hueste han estado siempre desplegando su actividad contra los que dan el mensaje de amonestación y reprenden los pecados. Los que no están consagrados también se unirán con el adversario de las almas, para hacer tan difícil como sea posible la obra de los fieles siervos de Dios. A ver qué dice. El diablo los va a atacar y también ¿quién? Los no consagrados. Por eso va a venir un zarandeo, porque va a haber va a haber personas que van a decir, a ver, despertemos, Cristo viene pronto, necesitamos cambiar, Cristo vendrá por un pueblo santo. Y va a haber otros que se van a oponer y entonces va a haber un zarandeo. ¿Sí? Si no sentimos un zarandeo es porque no se está predicando este mensaje. Porque el mensaje del testigo fiel, dice Elena de White, causará el zarandeo en el pueblo de Dios. Serán dos grupos. Ahora, ya para terminar, hemos dicho cuáles son las condiciones por las cuales puede alcanzarse la vida eterna. Hemos dicho que no basta solo con hacer las cosas bien. También tengo que decirle a mi hermano que las haga bien, por amor a mi hermano. ¿Sí? Es el amor lo que inspira o debe inspirar a una persona a decir la verdad. Cuando Jesús reprendía a los fariseos, ¿ustedes creen que no sentía amor? Dice que su aliento era entrecortado. ¿Sí? Ahora, el diablo va a seguir diciéndole a usted que no puede vencer. Porque si usted cree que no puede vencer, no hará el esfuerzo siquiera. Va a seguir diciéndole, no es posible. Vas a ser pecador hasta que Cristo venga. Esto no lo dice Dios, ya lo vimos. ¿Sí? Pero observen. Página 334 de Manuscritos Inéditos, tomo 1. Dice, se requiere una obediencia exacta. Y los que dicen que no es posible vivir una vida perfecta, arrojan sobre Dios la imputación de injusticia y falsedad. A ver, otra vez. Se requiere una obediencia exacta. Y los que dicen que no es posible vivir una vida perfecta,
arrojan sobre Dios la imputación de injusticia y falsedad. Cuando yo digo que no puedo ser perfecto, le estoy diciendo a Dios injusto y mentiroso. Cada vez que alguien dice, seremos pecadores hasta que Cristo venga, le dice a Dios injusto y mentiroso. ¿Por qué? Porque nos impone una carga que nos va a aplastar, que no podemos llevar. ¿Por qué? Porque nos pide que cumplamos una ley, porque le gusta ver cómo fracasamos en el intento. Por eso se le llama injusto, si yo digo que no puedo ser perfecto. Lutero decía, me vi a mí mismo y vi imposible salvarme. Miré a Cristo y vi imposible perderme. Es el poder de Cristo y solo el poder de Cristo lo que puede hacernos vivir vidas santas. Cristo venció para demostrar que podemos vencer. ¿Sí? Para terminar, que estas palabras se queden siempre en nuestra mente. Vamos al libro de Judas. Libro de Judas, antes de Apocalipsis. Judas, obviamente, tiene solamente un capítulo, ¿no? Judas 1:24. ¿Qué dice? Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Qué está diciendo? Que hay uno que es poderoso para guardarnos sin caída y sin mancha. Yo no puedo, pero hay uno que es poderoso para guardarme intachable. ¿Sí? Cada vez que nos enfrentemos a la tentación, pensemos en esto, en que Él es poderoso para guardarnos sin caída. Que Dios nos bendiga.